Muy buenas tardes a todos. Esperen que voy a abandonar esta sala. Ahí está. Estábamos jugando con este chiche de tener sala bimodal, digamos, ¿no? Con tantos compañeros y compañeras que nos están viendo de todo el país, que están aquí atrás, algunos de ellos, y con este teatro lleno. Bienvenidos y bienvenidas a la primera clase del seminario Argentina en su tercera crisis de deuda. Un seminario de 8 clases que se quedó un poquito corrido, porque iba a empezar el martes pasado y por las condiciones climáticas empezamos este martes. Los 4 primeros martes vamos a estar seguro en este teatro, luego les avisaremos si seguimos en el teatro o cambiamos de sede, pero en principio hacemos todo el primer bloque aquí. Hoy vamos a empezar con una charla sobre historia, sobre los temas referidos al tan mentado Alberdi en este último tiempo, ¿no? Juan Bautista Alberdi y su tiempo. Pero antes de eso, si les parece, vamos a dar la apertura formal de este curso con dos de los compañeros de la comisión directiva del Instituto Patria, la querida compañera Teresa Parodi, secretaria del Instituto. Y el doctor Oscar Parrilli, presidente del Instituto Patria. Gracias. Bueno, buenas tardes, compañeras, compañeros, compañeres. Siempre es emocionante convocar a este tipo de encuentros desde el Instituto Patria, por todo lo que representa el Instituto Patria en la Argentina, en la historia de la política argentina. Es un faro, sin duda. Ha mostrado claramente un pensamiento, un camino, y ya con los años que tiene de existencia está dejando una huella profunda. Siempre que nuestra conductora, nuestra querida compañera, nuestra jefa política, Cristina Fernández de Kirchner, es mágica ella. Ella nos decía, no es magia, pero ella es mágica. Decimos su nombre y sabemos que van a aplaudir. Es extraordinario. Además, con qué alegría, amor y emoción aplaudimos su nombre. Cuánto representa su nombre para nosotros, para el pueblo argentino. Y la verdad es que cada vez que ella hace un pronunciamiento, habla, escribe, provoca una conmoción inmensa, porque es indudable que es la política más importante que tiene nuestro país y una de las más importantes del mundo, no cabe duda. Lo confirmamos cada vez. Por eso encontrarnos para analizar, repensar, discutir, debatir, hacer intercambio de ideas, pero sobre todo escuchar el análisis que se va a hacer de cada uno de los puntos de ese documento que una vez más es fundante para este tiempo histórico de nuestro país y del mundo. Creo que es muy importante este curso. Creo que es absolutamente necesario. Es el punto de partida para un montón de cosas que van a pasar seguramente y de las que ella ya nos está hablando en este documento importantísimo, trascendental para este momento
de la República Argentina. Así que bienvenidos y bienvenidas. Perdón, me extendí un poco porque me entusiasmo cuando hablo de todo lo que pasa cuando Cristina se pone al frente de la batalla que tenemos que llevar cada día de nuestra vida para volver a darle la alegría al pueblo argentino, que recupere los derechos que perdió en todo este tiempo y que de verdad podamos producir el cambio profundo y definitivo para que no pasen nunca más estas cosas. Y justo antes del 24 de marzo es importantísimo que hoy también, más allá de que vamos a tener una mesa extraordinaria, podamos entre todos pensar qué estamos defendiendo cuando vayamos a la marcha, que va a ser multitudinaria, no me cabe la menor duda, el 24 de marzo. Así que bueno, voy a pasarle el micrófono como corresponde a nuestro presidente del Instituto Patria, el doctor Oscar Parellini. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Voy a tratar de ser breve. En primer lugar, agradecerle a Claudia y a todo su equipo. Son, para que ustedes sepan, 8 o 10 compañeros y compañeras que están trabajando, han trabajado para que este curso sea posible. No los voy a nombrar porque seguramente me voy a olvidar. Son como 15. Bueno, pido un aplauso para ellos porque la verdad de manera absolutamente militante trabajan para que esto sea posible. En segundo lugar, también quiero comentarles que está otro integrante de la comisión directiva, el exministro de Cultura nuestro, Tristán Bauer, que también nos acompaña. Bueno, y también desde ya agradecerle tanto a Araceli como a Hernán Brienza, que creo que recién acababa de entrar, ahí está, que van a ser nuestros primeros expositores en este curso, esta nueva experiencia que iniciamos a raíz o después de la presentación de ese documento de Cristina Kirchner de mediados de febrero. Quiero contarle 2 anécdotas para que distendamos un poco. Estábamos hablando con Claudia sobre la necesidad de hacer cursos este año. Entonces ella me decía, ¿cómo hacemos? Porque no podemos hablar del sexo de los ángeles o de las flores y de las mariposas. Tenemos que hablar de la realidad. Y la realidad tiene que ver también con que acabamos de gobernar la Argentina y perder las elecciones. Entonces le decía, bueno, esperá. Bueno, esperamos que saliera el documento Cristina para que nos diera la posibilidad de poder hacer un curso, debatir y discutir la realidad, las cosas que nos pasaron y las cosas que nos están pasando. Porque si no, la verdad que hubiera sido muy aburrido, ¿no? O muy irnos por las nubes, irnos por la tangente, que la verdad que no es nuestra costumbre. Y lo segundo que recién me venía a la memoria, cuando Teresa decía que hay como un nombre mágico, ¿no? Que uno nombra y salen los aplausos. Bueno, les voy a contar, cuando nosotros empezamos con el instituto en el 2016, no éramos muchos, éramos pocos. Y había varios, siempre dirigentes, que no contestaban el teléfono, que después te llamo, bueno, las cosas que todos sabemos de toda la dirigencia que históricamente ha sido igual. Viene el 2017, empiezan los compañeros a hacer los actos, los intendentes, los gobernadores, los candidatos en cada distrito. Y entonces viene un compañero y me dice, ¿sabés por qué te están llamando a vos ahora y quieren venir acá al instituto? Muchos compañeros que antes no venían. Porque la única vez que los aplauden en los actos es cuando la nombran a Cristina. Después no los aplauden. Bueno, eso fue lo que pasó, y así fue como logramos reconstruir el kirchnerismo, el peronismo, de cara al 2017 y después al 2019. Obviamente que para nosotros este es un desafío muy importante, no solamente porque tenemos como punto de partida de análisis el documento de Cristina, que nos da muchas enseñanzas, sino además porque estamos absolutamente convencidos
que si nosotros queremos apostar a volver al gobierno en el 2027, no es con el fracaso de Milei que vamos a volver al gobierno. Miren, si Milei fracasa, el próximo presidente puede ser un cura o un deportista, salvo que nosotros seamos capaces de interpretar lo que la gente está pensando, pidiendo y reclamando de nosotros, que claramente no lo hicimos en las elecciones del 2019. Por algo perdimos. Obviamente que tiene su mérito Milei por haber ganado, pero también si nosotros no nos miramos a nosotros mismos y no vemos el gobierno que hicimos y la campaña que hicimos y lo que nos pasó, que perdimos las elecciones, simplemente un dato. Nosotros en el 2019 sacamos más porcentaje que en la segunda vuelta del 2023. Se nos fueron muchos compañeros que nos votaron en el 2007, en el 2011, hasta en el 2015, en el 2019. Bueno, esos son, creo, a los cuales nosotros tenemos que volver a enamorar, a convencer, a traer. Y eso no es solamente diciéndoles cómo gobernamos la Argentina del 2003 al 2015, de lo cual obviamente nos sentimos orgullosos y tenemos que mostrarlo. Pero hoy tenemos nuevos desafíos. Cristina nos lo plantea en ese documento. Esta primer clase tiene que ver con un tema, la libertad. Nosotros abandonamos la bandera de la libertad, se la dejamos a Milei. Cuando los peronistas fuimos los perseguidos, los torturados, los encarcelados, pareciera como que para nosotros la libertad no era un valor, no era no solamente una consigna, sino más una práctica y un mensaje claro de que nosotros queremos un pueblo libre y trabajamos por la libertad de los pueblos y de las personas individualmente. Bueno, esto es la primera clase de hoy, que nos van a ayudar, obviamente, Araceli y Hernán para entender a este prócer, a este patriota como Alberdi, que lo teníamos olvidado, que a lo mejor no todo compartimos, pero que sí tiene muchas enseñanzas para darnos y para dejarnos. Y a lo largo del curso, en cada una de las clases, vamos a ir desentrañando todas estas cosas que nos quedaron pendientes, no solamente en la acción de gobierno, sino también en la campaña. Ustedes leyeron a Cristina cuando ella habla y dice, nosotros los peronistas siempre entendimos que cuando hay una necesidad, hay un derecho. Esto nos enseñó Evita. Bueno, ahora al derecho tenemos que ponerle que hay una responsabilidad, una obligación, porque si no ese derecho se transforma en un privilegio. Y resulta que nosotros terminamos ante la opinión pública siendo los dueños de pagarle al que no trabaja, a los vagos, lo cual no era cierto, pero terminamos así. Cuando para el peronismo el trabajo no es solamente la manera de vivir y de ganar un sueldo, es la manera de realización humana, de superarse, de relacionarse con la sociedad, con sus pares, con sus vecinos, con sus amigos. Para nosotros el trabajo es un valor fundamental y lo perdimos como esencia de la campaña. Bueno, no quiero alargarme más, darle muchas gracias nuevamente a todos los compañeros que trabajaron, en especial también a Araceli y Hernán, a todos los docentes que van a venir, también a Claudio Marín de FOETRA, que nos ha permitido que hoy hiciéramos esta clase acá. Nos quedó chico el instituto, por eso tuvimos que venir acá. Estamos contentos de que nos haya quedado chico, obviamente, y estamos contentos de venir acá. Y bueno, nada, muchas gracias nuevamente y los dejamos con Hernán y Araceli y vamos a escuchar todo la primer clase de este curso. Muchas gracias. Gracias. Bueno, sobre todo en la primera y la segunda clase, les cuento que estamos utilizando un método muy tranquilo, muy sencillo. Vamos a tener una ponencia de unos 20 minutos cada uno de los expositores, seguido por una ronda de preguntas. Una ronda de preguntas que van a hacer los compañeros del Zoom y una ronda de preguntas de ustedes que vamos a reunir esas preguntas y se las vamos a hacer en forma conjunta. Ustedes, los que hacen curso de hace tiempo en el Patria, saben que incluso nos hemos animado a hacer trabajos en grupo, a hacer debates entre nosotros, dentro de las técnicas pedagógicas que hemos usado.
Esta vez, dado que estamos en una casa que todavía no le conocemos todos los detalles, permítanos un sistema muy sencillo. Vamos a escuchar a nuestros expositores y luego vamos a hacer esa ronda de preguntas. Una o dos rondas virtuales y una o dos rondas presenciales. ¿Sí? Esta va a ser la técnica para los 500 compañeros que están en el Zoom, casi 500, entre 400 y 500 alcancé a ver ahí, y los 300 compañeros, casi 300 que estamos acá en la sala. Después vamos a comentarles cómo vamos a hacer las preguntas. Además de agradecer la unidad pedagógica, le vamos a agradecer al equipo de jóvenes, equipo de juventudes del Patria, que van a ser quienes moderen nuestras charlas y presenten a nuestros expositores. Así que para dar comienzo a nuestro curso con la unidad referida a Alberdi y su tiempo, Alberdi y los demás referentes del siglo XIX, vamos a invitar a subir a Hernán Brienza, Araceli Bellota y Lola Galarza del equipo Juventudes, que va a moderar la charla. Mi compañero se había ido al Patria. Ahí estuvo su pequeño retraso, pero todo bien, ya estamos. Bueno, buenas, ¿se escucha ahí? Nada, primero que nada, celebrar esta instancia del ciclo de formación. La primera clase vamos a estar escuchando primero a Hernán Brienza, un escritor, politólogo, ensayista e historiador, autor de más de 10 libros, y que entre el 2019 y el 2023 fue el titular del Instituto Nacional de Revisionismo Histórico, perdón, de Capacitación Política del Ministerio del Interior de la Nación. Así que le paso la palabra, compañero. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por la invitación. Siempre es un orgullo y un honor venir a los cursos en los cuales me invita el Instituto Patria. Vengo acompañado porque está mi hijo Vito, que no pude evitar dejarlo con nadie, así que ahí está muy concentrado en su celular. Por supuesto, la historia está para servirnos de ella, está para utilizarla, está para hacernos reflexionar, está para también hacer rescates monumentales, como decía Nietzsche, que es un rescate en el cual uno toma un hecho del pasado o un personaje del pasado y lo hace hablar al presente, ¿no? Le hace decir cosas al presente, lo interpela desde las necesidades del presente. Todos hemos hecho este tipo de operaciones culturales a lo largo de 200 años de historia. Los revolucionarios de Mayo lo hicieron con las rebeliones de Tupac Amaru y los pueblos del Incanato. Mitre lo hizo con Belgrano, lo hizo con San Martín, Perón lo hizo con San Martín, el kirchnerismo lo hizo con Juana Zurduy. La pregunta es, ¿por qué? Y con tantos otros, ¿no? Digo, ¿por qué estas operaciones culturales eligen a determinados hombres y determinadas mujeres? ¿Y de qué manera se eligen estas operaciones? ¿Y cuán fraudulentas son esas operaciones? Quizás lo más interesante, lo que hay que desentramar es cuán fraudulentas son esas operaciones culturales, ¿no? Y claro, nosotros nos despertamos en el final del 2023, al principio del 2024, con un Alberdi muy presente en la historia argentina, ¿no? Con un Alberdi que no es casual que se recupere Alberdi, ¿no? Que Milei recupere Alberdi, porque podría haber utilizado cualquier otro tipo de próceres, ¿no? Podría haberse acercado a Mitre, podría haberse acercado a Roca. Digo, Mitre como organizador nacional, Roca como consolidación del Estado-Nación,
de la recuperación o la construcción de esa oligarquía agroexportadora, ese modelo agroexportador al cual él tanto halaga y que pone como límite desde la Argentina exitosa en 1916, que es cuando la mayoría de los hombres pudieron votar, ¿no? Podría haber elegido cualquier otro personaje, pero elige a Alberdi, elige a un hombre que es previo a la construcción del Estado-Nación. Y yo creo que allí hay una decisión profundamente ideológica en Milei, en irse hacia un no lugar en el cual lo constitucional todavía no estaba construido, no estaba declarado, ¿no? Él va al Alberdi de las bases, a un Alberdi muy particular, muy personal, en un momento determinado de la vida de Alberdi. No es todos los Alberdis posibles. Alberdi es, a mi entender, el intelectual más importante del siglo XIX, aunque algunos digan que Sarmiento escriba mejor, quizás Sarmiento escribe mejor, pero Alberdi es más profundo en sus análisis políticos, económicos y también sociales. Pero digo, ¿por qué elige a ese Alberdi de las bases? Porque él se pone en el lugar del no Estado-Nación, previo al Estado-Nación. A Milei no le interesa el Estado-Nación como objeto. De hecho, al considerarse anarcocapitalista, lo que intenta de alguna manera desafiar permanentemente es la construcción de ese Estado-Nación, ¿no? Entonces necesita ir a un lugar previo, que es el Alberdi de las bases. Por eso su DNU se llama Las Bases, ¿no? Emulando un Alberdi. Uno tiene que pensar qué significa escribir las bases, ¿no? Y cuando uno piensa en la palabra bases, no le resuena en los oídos aquel maravilloso texto que es Bases para la Reconstrucción Nacional de Raúl Escalabrini Ortiz, escrito en la década infame para pensar una Argentina nacional y popular, ¿no? Con lo cual, la idea de generar un trabajo en las cuales se construya la Argentina desde las bases no es original en el pensamiento argentino y no es una prerrogativa de Milei en la originalidad de esa construcción de una lógica de ir a las bases de construcción nacional. Claro que el libro Las Bases es un libro muy interesante, tiene su contexto político. El contexto político es la derrota de Rosas, la interna dentro del Partido Federal, que gana Urquiza aliado con aquellos sectores adversarios del Partido Federal, ¿no? Es interesante pensar esa interna federal, donde uno de esos federales se alía a los adversarios del federalismo buscando una reconciliación nacional que finalmente resulta fallida porque los adversarios del Partido Federal van a ganar la batalla finalmente en Pavón 10 años después, de Caseros, ¿no? Y van a construir ese Estado-Nación que se va a profundizar a lo largo de esos 50 años del modelo agroexportador. Pero podría haber elegido a muchísimos Alberdis, porque hay tantos Alberdis como lectores de Alberdi, ¿no? Y por supuesto, el Alberdi, hay dos Alberdis muy luminosos para mí. Uno es el que todavía no se desencontró con Rosas, aquel que habla de la historia y de las costumbres de los pueblos en el fragmento preliminar del derecho, que es el texto que presenta en el Salón Literario de 1837, junto a una generación de intelectuales y de escritores, donde estaba Esteban Echeverría, Sarmiento, Mitre y Marcos Sastre, ¿no? La reunión se hace en la casa de Marcos Sastre, ¿no? Esa generación es la primera generación que dice: hemos construido un país, pero no hemos construido un pensamiento propio. Lo que dice Alberdi es: hay que construir un pensamiento argentino, un pensamiento claramente argentino. Pero dice Alberdi, hay que tomarlo del modelo racional que tenemos, el modelo civilizatorio que tenemos, que es el modelo europeo, ¿no? Ese modelo europeo hay que americanizarlo, ¿no? Hay que traducirlo. El segundo momento de Alberdi maravilloso es el momento en el cual toma conciencia de que la realidad política, que la realidad histórica se lleva puesto el marco teórico y las ideas de los unitarios y de los liberales. No es es el Alberdi que escribe esa famosa frase: los liberales argentinos adoran una deidad que no conocen, que es la libertad.
Ellos no conocen la libertad. Ellos creen que la libertad es la libertad de gobernar a los demás, es la libertad de dominar a los demás y de reprimir a los demás, pero no es la libertad del autogobierno, dice Alberdi. Es una frase muy luminosa, la de Alberdi, porque lo que nos está diciendo es que las clases dominantes en la Argentina que apelan al liberalismo como marco teórico, no solamente no son liberales porque no conocen el respeto a la libertad del otro, y esto lo podemos visualizar cada vez que un liberal gobierna, sino que hay algo que es muy interesante, dice, el liberalismo es el autocontrol. Sin autocontrol no hay liberalismo verdadero. Si no hay autogobierno, si no hay limitación del poder propio, no hay liberalismo posible, ¿no? Cuando un liberal plantea la suma del poder público para sí mismo, automáticamente le está dando la razón a Alberdi, ¿no? Digo, es un hombre que no sabe autogobernarse, un hombre que no sabe autolimitarse, ¿no? Un hombre que sabe limitar y gobernar y reprimir a los demás, pero no autolimitarse, autogobernarse, ser liberal profundamente como reclamaba Alberdi, que era creo que es el liberal más libérrimo que hemos conocido en estas tierras, ¿no? Por supuesto, yo traje una generación de... me secuestran al nene. Bueno, se lo lleva Tristan Bauer. Así que enseñale cine. Digo esta cuestión de recuperar a ese Alberdi, porque la recuperación de ese Alberdi está vinculada a pensar el Alberdi también, no solamente el Alberdi liberal, sino el Alberdi popular, ¿no? Yo te digo que traje una tecnología de punta para demostrar, para contarles también de alguna manera quién es Alberdi, que es este libro que se llama Grandes y Pequeños Hombres del Río de la Plata, que es del año 1864. Es una contestación al Belgrano de Mitre, ¿no? Y en ese texto, Alberdi, que ya ha visto fracasar a Urquiza, escribe sobre los caudillos que tanto critica Mitre en su Belgrano, ¿no? Dice: ¿qué es el caudillo en Sudamérica según los hechos de que Mitre es expositor? Más bien que según la palabra de su narración. ¿A quién es acaudilla? ¿De quién es caudillo? ¿Quién lo constituye? ¿Quién lo crea? ¿Quién le da poder y autoridad? La voluntad de la multitud popular, dice Alberdi. La elección del pueblo. El caudillo es el jefe de las masas, elegido directamente por ellos, sin injerencia del poder oficial, en virtud de la soberanía de que la revolución ha investido al pueblo todo, culto e inculto. El caudillo es el órgano y brazo inmediato del pueblo. En una palabra, el favorito de la democracia. Yo creo que no hemos leído mucho a Alberdi, no hemos leído a Alberdi como se merecía leer a Alberdi, ¿no? Dice, el caudillo supone la democracia, es decir, que no hay caudillo popular sino donde el pueblo es soberano, mientras que el jefe militar es de todos los gobiernos y especialmente del despótico y el monárquico. Artigas, López, Güemes, Quiroga hace una defensa de los caudillos, ¿no? Y después va a decir, los caudillos son la democracia. Como el producto no es agradable, los demócratas lo atribuyen a la democracia bárbara. ¿Cuál es esta? La democracia del pueblo más numeroso y menos instruido y rico. Antítesis de la democracia del ejército de línea y del pueblo instruido y rico, que es minoría en América más que en Europa. Luego, los caudillos son los representantes más naturales de la democracia de Sudamérica, como ella es pobre, atrasada, indigente, ¿no? Plantea entonces el amigo Alberdi, el compañero Alberdi, digámoslo, a esta altura podemos reivindicarlo, la existencia de dos grandes sistemas políticos en América Latina, ¿no? Y los dos grandes sistemas políticos están vinculados a dos formas de pensar la república, dos formas de pensar la democracia, ¿no? La democracia de línea y la democracia bárbara, ¿no?
Y creo que cuando él habla de los caudillos, también está hablando de alguna manera de los liderazgos populares, ¿no? Cuando habla de los liderazgos populares, donde hay un liderazgo popular, uno puede claramente plantear la sospecha de que ahí hay un acto democrático absolutamente puro, ¿no? Que no está atravesado por los formalismos y que no está atravesado por las formas en las cuales las cuestiones que están vinculadas a institucionalismos vacíos hacen que la verdadera voluntad del pueblo termine enmarañada en una pelota de medidas y en una maraña de decisiones que nunca son las decisiones del pueblo. ¿Por qué? Porque todos sabemos que en la política lo importante es quién decide, ¿no? Y quién decide, o deciden las mayorías o deciden las minorías, ¿no? Y si deciden las mayorías, lo que nos dice Alberdi es que las mayorías deciden a través de los caudillos, deciden a través de los líderes populares, ¿no? Digo, cuando a veces nos preguntamos por qué los sectores mayoritarios necesitan líderes tan fuertes, quizás podemos encontrar una respuesta en esta necesidad de suponer la democracia a través de los liderazgos populares. Por último, quiero traerles, porque no solamente ellos leyeron mal la historia, nosotros también leímos mal la historia y también nosotros leemos parcialmente a nuestros pensadores y nuestros escritores, ¿no? Yo quiero leerles un texto que habla de la fraternidad, la igualdad y la libertad, y que dice, hablando de la igualdad del pueblo, ¿no? Dice: para que la igualdad se realice, es preciso que los hombres se penetren en sus derechos y obligaciones mutuas. Todo privilegio es un atentado a la igualdad. No hay igualdad donde la clase rica se sobrepone y tiene más fueros que las otras, donde cierta clase monopoliza los destinos públicos, donde el influjo y el poder paraliza para los unos la acción de la ley y para los otros la robustece, donde solo los partidos, no la nación, son soberanos, donde las contribuciones no están igualmente repartidas y en proporción a los bienes e industrias de cada uno. Hablando de el impuesto a las ganancias. Donde la clase pobre sufre sola las cargas sociales más penosas como la milicia, etc. Donde el último satélite del poder puede impunemente violar la seguridad y la libertad del ciudadano. Donde las recompensas y empleos no se dan al mérito probado por hechos. Donde cada empleado es un mandarín ante quien debe inclinar la cabeza el ciudadano. Donde los empleados son agentes serviles del poder, no asalariados y dependientes de la nación. Donde los partidos otorgan a su antojo títulos y recompensas. Donde no tienen merecimiento el talento y la probidad, sino la estupidez rastrera y la adulación. La potestad social no es moral ni corresponde a sus fines, sino protege a los débiles, a los pobres y a los menesterosos, es decir, sino emplea los medios que la sociedad ha puesto en su mano para realizar la igualdad. La igualdad está en relación con las luces y el bienestar de los ciudadanos. Después sigue hablando de la educación. Por supuesto, este texto tiene algunos párrafos que uno le da un poquito de escozor por su exceso liberalismo y por exceso bien pensantes, ¿no? Pero este texto nos demuestra que muchos de los liberales del siglo XIX están a la izquierda, a la ultraizquierda, de los liberales del siglo XX. Este texto que les acabo de leer, perdón, sobre la igualdad, no lo escribió José Gervasio Artigas, no lo escribió Manuel Dorrego, no lo escribió Juan Manuel de Rosas, no lo escribió el Chacho Peñalosa, no lo escribió Felipe Varela, ni siquiera lo escribió Alberdi. Lo escribió Esteban Echeverría en el Dogma Socialista. Y creo que tenemos que volver a leer, reinterpretar aquellos pensadores que nos sustrajeron, aquellos pensadores que nos robaron. Porque así como nos robaron la palabra libertad, así como nos robaron el sueño de ser libres, también nos robaron el pensamiento de muchos intelectuales que quedaron del otro lado de una frontera que es inexplicable
por qué quedaron de ese lado y nosotros no fuimos capaces de atraerlos. ¿Por qué nosotros no fuimos capaces de plantearnos sobre este capítulo del dogma socialista de Esteban Echeverría, en el cual habla de fraternidad, igualdad y libertad, y dice, sin fraternidad no puede haber igualdad y sin igualdad no puede haber libertad? Porque es muy sencillo decir, igualdad y libertad son contradictorias y traccionan unas a otras para lugares diferentes. Lo que nos dice Echeverría es que no hay posibilidad. Sin amor al otro, no hay posibilidad de igualdad. Sin posibilidad de igualdad, no hay posibilidad de ser libres. Y yo lo traduciría al siglo XXI. Sin amor al otro, sin noción de patria, no hay posibilidad de desear igualdad entre todos los argentinos. Y sin la posibilidad, con las desigualdades brutales que hay en términos económicos, donde un pibe de clase media tiene, o un pibe de clase alta tiene la posibilidad de ir a los mejores colegios o tiene las posibilidades de hacer con su dinero lo que quiera, y mientras una gran mayoría no llega a fin de mes porque no tiene recursos para llegar a fin de mes, no hay posibilidad de hablar de ningún tipo de libertad. Alguien nos enseñó alguna vez que no hay libertad política sin independencia económica. Y tampoco hay libertad personal si no hay independencia económica individual. Si nosotros no tenemos el dinero suficiente para llegar a fin de mes, no hay liberalismo posible. Y creo que volver a estos autores, recuperarlos, releerlos, subrayarlos y decir, en esto estamos de acuerdo, en esto no estamos de acuerdo, pero en esto nos ilumina, es el gran desafío que tenemos para enfrentar la Argentina que tenemos que construir, que tenemos que volver a reconstruir, porque la vamos a tener que reconstruir una vez más. Digo, el liberalismo, el neoliberalismo trágico fracasó en el 81, 82, el neoliberalismo festivo fracasó en el 2001, el neoliberalismo sacrificial fracasó en el 2019 y el neoliberalismo faraute, por ponerle un nombre, que es el de Milei y sus cofrades, también va a fracasar y vamos a tener que volver a reconstruirlo. Y yo creo que para reconstruir la nación debemos volver a los pactos sociales que hizo la Argentina. Y quizás un pacto social sea lo que plantearon la generación del 37, ¿no? Libertad, igualdad, fraternidad, recuperar la fraternidad, ¿no? La patria es el otro, dijo alguien, y me conquistó. Y también pienso en la educación, ¿no? En la ley de educación, un gran pacto social. Y pienso en el pacto social de la justicia social y en el pacto social de la democracia en 1983. Creo que la primera posibilidad de ser libres es pensar con libertad. Y creo que tenemos que hacer eso. Creo que tenemos que recuperar a Alberdi, pensar a Alberdi en libertad y pensar a todos nuestros pensadores con la libertad que nos merecemos. Porque se sabe que podemos desandar el camino, ¿no? Libertad para pensar, igualdad y llegar a la fraternidad que todos deseamos. No somos liberales, nunca lo fuimos, es cierto, pero no está mal recuperar algunos valores de aquellos que se llenan la boca con esos ideales y nunca los practican. Alberdi nos viene a enseñar eso, que los valores se practican, no son valores que están allí para ser declamados y adorar a una deidad que no se conoce y no se practica. Si algún día me invitan a hablar sobre nuestros intelectuales queridos, también hablaré sobre ellos, pero me pareció que era interesante recuperarlos, a Alberdi, a Echeverría, porque nos sorprenden en las formas en las cuales nos pensamos a nosotros mismos. Y tenemos que tener la libertad para poder volver a pensarnos a nosotros mismos desde cero. Gracias.
Bueno, muchas gracias, Hernán. Y ahora la vamos a estar escuchando a Araceli Bellota, escritora, periodista, ensayista e historiadora. Fue vicepresidenta del Instituto Nacional de Revisionismo Histórico Manuel Dorrego, directora del Museo Histórico Nacional y de museos del Ministerio Nacional de Cultura. Actualmente es concejala de Moreno y presidenta de la Casa Patria Moreno, y recientemente publicó su libro Perón, que es una biografía del siglo XXI. Así que, nada. Bueno, muchas gracias. Si no aplaudían, iba a decir Cristina. Bueno, gracias, gracias por invitarme, gracias Oscar, gracias a la Casa Patria Moreno que deben estar viendo virtual, así que saludos. Y yo vengo a decirles que para mí, Milei no leyó Alberdi y que si lo leyó, ha decidido contradecirlo. Porque la verdad que si bien tituló pomposamente su ley que tuvo que retirar, la verdad que no tiene nada que ver con las bases y puntos de partida para la organización de la Confederación Argentina, que es la de Alberdi. Porque es cierto que Milei sí comparte con Alberdi la idea de refundar la nación, ¿no? Solo que Alberdi eligió un congreso constituyente con diputados de las provincias. Y la verdad que eligió los cachetazos, y así le fue. Pero es exactamente la antítesis en la forma de construcción, ¿no? Yo la verdad puedo afirmar, creo, habiendo leído bastante Alberdi, habiéndolo leído en distintos tiempos históricos, porque lo que dice Hernán es verdad. Uno cada tanto tiene que volver a releer, porque los contextos históricos te piden casi necesariamente buscar respuestas y se va encontrando diferentes pensamientos en distintas etapas históricas propias, ¿no? Pero yo creo que puedo afirmar que si Alberdi viviera, estaría en la vereda de enfrente de Milei, pero sin ninguna duda. Y ahora que les quiero hacer una aclaración, cada vez que Alberdi diga o yo diga Buenos Aires, ustedes en su cabeza lo traducen como autoridad central, porque el contexto cambió. Porque ustedes saben que a partir de 1880, cuando se separa la ciudad de Buenos Aires del resto de la provincia, para ser la capital federal y la sede de las autoridades nacionales, obviamente esta sede se separa de la provincia y entonces ya no es un problema de la provincia de Buenos Aires, sino un problema de las autoridades centrales, que es el problema que tiene quien nos preside. Y en verdad, Alberdi atribuía el retraso de la Argentina a los 3 siglos de colonialismo español. Y decía que desde la Revolución de Mayo, Buenos Aires había cometido el mismo error o la misma acción que España había cometido con sus colonias. Es decir, pretendió manejar desde Buenos Aires al resto de las provincias. Y repitió la actitud colonial que había tenido la corona con todas sus colonias en América, ¿no? Y obviamente cuestionaba a Buenos Aires, lo cuestionaba a Rosas concretamente, porque se quedaba con la renta de la aduana de Buenos Aires y no la repartía con el resto de las provincias. Pero además las demás provincias también tenían que pagar a la aduana de Buenos Aires cuando querían sacar sus productos.
Y entonces lo que Alberdi le cuestionaba era que estaba repitiendo el mismo colonialismo que había hecho España respecto de, se olvidaba de la ley de aduanas y todo lo demás, con la que Rosas también intentó y lo logró proteger la industria nacional. Pero bueno, Alberdi era enemigo de Rosas. Y entonces decía Alberdi, cuando se produce la batalla de Caseros, que es cuando Urquiza se junta con los unitarios a los que había enfrentado hasta entonces, que no bastaba solamente con derrocar al tirano, como él llamaba a Rosas y como alguna vez llamaron también a Perón, sino que había que cambiar ese estilo colonial, había que cambiar ese predominio de Buenos Aires y había que dar una participación al resto de las provincias. Y yo digo que Milei no leyó a Alberdi, porque más o menos en ese tiempo, Alberdi tiene una polémica tremenda con Sarmiento, que se llamó La 101, que era Sarmiento, y las cartas quillotanas, que era Alberdi, porque las estaba escribiendo desde Quillota, Chile. Y en verdad los dos estaban en Chile. Estaban en Chile, ¿no? Sí. Porque Sarmiento se había enojado con Urquiza porque se había puesto el cintillo federal y bueno, entonces se fue a Chile. Bueno, cuestión que tienen esta polémica y miren lo que le dice Alberdi a Sarmiento. Y por eso digo que Milei no lo leyó. Dice, se debe establecer como teorema lo siguiente. Toda postergación de la Constitución es un crimen de lesa patria. Dice, es una traición a la República. Y después le dice, con caudillos, con unitarios, con federales y con cuanto contiene forma la desgraciada República, se debe proceder a su organización sin excluir ni aún a los malos, porque también forman parte de la familia. Y entonces después dice, toda exclusión es división y anarquía. Si establecéis la exclusión de ellos, la establecéis para todos, incluso para vosotros. Entonces después le dice, diré que con los malos no, es imposible tener libertad perfecta. Bueno, pues entonces sabed que no hay más remedio que tenerla imperfecta. Y en la medida que es posible al país tal cual es y no tal cual no es. Es interesante esto, porque Sarmiento, bueno, le decía de todo y además la polémica terminó a lo Milei. Sarmiento le dijo de todo a Alberdi, flacucho, débil, que no sabe montar a caballo. Bueno, cualquier cosa con tal de ganarle la discusión. Pero en verdad lo que le estaba diciendo a Alberdi, que además esto hay que entender el contexto también, porque cuando se produjo Caseros, cuando apareció Urquiza, cuando Buenos Aires se separa del resto de la Confederación durante 10 años, ahí se había armado una mezcla que otra que la de hoy. Porque había unitarios que se habían opuesto a Rosas, como Alberdi, y saltaron a la vereda de enfrente, sobre todo para defender el federalismo, para defender a las provincias. Y había federales rosistas que saltaron para la otra vereda para defender al porteñismo, a Mitre. Bueno, era realmente una mezcla como la de ahora, que saltan de uno para el otro. Bueno, cuestión que se produce la separación de Buenos Aires del resto de las provincias, y esa separación la encarna el llamado Partido Liberal. ¿Quiénes estaban en el Partido Liberal? Mitre, Vélez Sarsfield. Vélez Sarsfield había estado con Rosa, por ejemplo. Mitre no. Adolfo Alsina, bueno. Se levantan, sacan los diputados del Congreso Nacional
Y por eso la Constitución de 1853 se sanciona sin la participación de Buenos Aires y la capital se trasladó a la ciudad de Paraná. Y digo que Milei no leyó a Alberdi porque no entiende el federalismo nuestro. Alberdi lo explica en sus bases. Dice, es un sistema mixto, no es un unitarismo puro como intentó ser la Constitución de 1819, la de 1826, y que por eso fracasaron y fueron rechazadas por las provincias. Dice, es un federalismo mixto. ¿Cómo es este federalismo mixto? Bueno, dividido en dos cámaras. Los senadores van a representar a las provincias y todos van a tener la misma cantidad de senadores, porque representan a las provincias y todas las provincias son iguales. Y luego una de diputados, donde ahí los legisladores van a representar al pueblo. Entonces ahí sí van a tener proporción de acuerdo al censo, proporción de acuerdo a la cantidad de población. Y entonces dice, ahí tenemos el federalismo mixto. Va a haber un Congreso General con dos cámaras, que será el eco de las provincias, pero al mismo tiempo también el eco de la nación. Bueno, evidentemente desde que este señor asumió no entendió nada, que se pasó insultando a los representantes del pueblo, los diputados, ratas, no sé cuántas cosas más le dijo, y además se la agarró con los gobernadores. De manera que si lo entendió o si lo leyó Alberdi, lo entendió muy mal. Es más, cuando suspende la obra pública, quiere decir que Milei no lo leyó Alberdi. Porque en las bases Alberdi también dice, bueno, ¿qué le toca a la nación? ¿Qué le toca a las provincias? ¿No? Porque dice, las provincias van a tener que delegar una parte a la nación y la nación va a tener sus obligaciones. Entonces dice, bueno, ¿qué es lo que le delegan las provincias al Poder Central? Caminos de fierro, canales, puentes, grandes mejoras materiales, empresas de colonización. Son cosas superiores a la capacidad de cualquier provincia, por rica que sea. Esa obra, esas obras, piden millones y esta cifra es desconocida en el vocabulario provincial. Son cosas superiores a la capacidad de cualquier provincia aislada, por muy rica que ésta sea. Bueno, una vez sancionada la Constitución, Alberdi fue enviado a Europa, entre otras cosas para evitar que que las potencias reconocieran al Estado de Buenos Aires como autónomo de la República Argentina, ¿no? Y ahí en verdad él hace acuerdos para introducir en la Confederación vapores, ferrocarriles, inmigración. Recuerden que Alberdi decía que gobernar es poblar, con un criterio bastante feíto, digámoslo, porque entendía, en algún momento dice, por más que un gaucho o un cholo se lo eduque 100 años, nunca va a poder ser un obrero inglés. Porque decía esas cosas también, ¿eh? Medio feo. Era medio feo, sí. Bueno, promueve la extensión de los vapores que hasta entonces llegaba solamente hasta Buenos Aires para que también naveguen el río Paraná. Impulsa la fundación de la colonia Esperanza en Santa Fe, por esto que les digo, que decía que por más que hiciéramos todo lo que hicieran. Pero bueno, lo cierto es que se fueron poblando con una mentalidad más federal hasta entonces, ¿no? Y en 1865 estalla la Guerra del Paraguay. Y ahí Alberdi se pone absolutamente enfrente de Mitre, que ya presidía la República y que ya había ganado la mirada porteña y que se intentaba de todas las maneras sumarnos al colonialismo inglés y a la división internacional del trabajo, ¿no? Y ahí Alberdi dice, no se equivoquen, la guerra con el Paraguay no es una guerra exterior,
Es la misma guerra que se tuvo en el Río de la Plata desde 1810 en adelante, cuando Buenos Aires intentaba dominar a todo el resto de las provincias. Y dice, por el Paraguay, se le toma la mitad de su escaso territorio, se la desarma totalmente, se le impone un gobierno y se le agobia bajo el peso de una deuda de 100 millones. Ustedes saben que en el Paraguay murió el 90% de la población, fue una masacre de la cual el Paraguay hasta el día de hoy nunca pudo recuperarse, siendo una nación absolutamente adelantada al resto de sus vecinas, ¿no? Y acá estamos hablando de la deuda, llega el tema de la deuda, ¿no? Que Cristina en su documento dice, el problema no es el déficit fiscal, el problema es la deuda. Bueno, y Alberti va a decir lo mismo. Cuando se producen los primeros escarceos de crisis 1876, era ya presidente Nicolás Avellaneda. Y Alberti escribe un ensayo que se llama Estudios Económicos para tratar de explicar esa crisis. Y van a ver que a Milei no leyó Alberti. Si no, no estaría buscando 15.000 millones de dólares, creo que es, para hacer no sé qué cosa, dolarizar o levantar el cepo, no sé qué cosa quiere hacer. Alberti lo describía así, el tema de la crisis de Avellaneda. La paralización del tráfico y del trabajo industrial. Y después díganme si no se parece. La paralización del tráfico y del trabajo industrial, la disminución de las importaciones y exportaciones, la mengua consiguiente de las entradas de la aduana, la contracción del crédito, la merma del tesoro, la baja de los fondos públicos, la depresión de todos los valores, la escasez de dinero, la ausencia total de oro y plata, hoy diríamos dólares, la baja de los salarios del trabajo, las quiebras, los procesos, los escándalos, la relajación de las costumbres, las pestes. No había dengue entonces, pero había cólera y fiebre amarilla. Bueno, esa era la descripción de la crisis de 1876. Y después dice que en verdad el problema era la deuda. Por eso digo que Milei no lo leyó Alberti, estaría parándolo, Caputo, que deje de mendigar, que por ahí no es la cuestión. Y dice Alberti, tomar capitales a préstamo para reemplazar los capitales destruidos por la crisis no es remediar la pobreza, sino agravarla. La riqueza de otro no es la riqueza del país. La deuda representa más la pobreza que la riqueza. Endeudarse no es enriquecerse, sino exponerse a empobrecerse por la facilidad con que siempre se gasta lo ajeno. Porque después él dice y habla de lo que Cristina también habla, cuando dice, se toma deuda para pagar deuda y se toma deuda para pagar deuda, y es una bola que después no se termina pagando y se termina aumentando aún más la pobreza. Y lo dice así de claro, ¿quién ignora que esos empréstitos, porque él dice que esto no es por un empréstito de Avellaneda, sino habla de todos los empréstitos que se habían tomado en la Argentina o en el Río de la Plata desde 1824 en adelante, famoso de la Baring Brothers, ¿no? Y dice Alberti, ¿quién ignora que estos empréstitos hechos en competencia, es decir, el abuso del crédito, ha sido la causa principal de la crisis? La crisis no ha nacido de un solo empréstito extranjero, sino de los muchos empréstitos que Londres ha hecho a los gobiernos del Plata en los años anteriores a su explosión. En pagar los intereses de su valor total de 80 millones, miren lo que hablaba, se va hoy la mitad de lo que produce el erario público.
Bueno, obviamente que el tema es la deuda, igual que dice Cristina hoy, ¿no? Y quiero cerrar con esto porque también es, como bien dijo Hernán cuando Alberdi criticaba a los liberales de su tiempo, ¿no? Que tenían un liberalismo muy particular, y Alberdi lo denuncia, ¿no? Decía Alberdi, la república está suprimida en el nombre de la república. La libertad deja de existir en nombre de la libertad. El progreso está paralizado en el nombre del progreso. El nacionalismo de estos nacionales no tiene más que un inconveniente, y es que por él está excluida la nación de la nación. Es decir, la nación de la realidad de la nación de su fantasía. Y la verdad, que hoy cuando uno lo ve al presidente queriéndose enfrentar con los gobernadores, es que no está entendiendo nada. No está entendiendo nuestra historia, no está entendiendo la Argentina, ¿no? Además de no gustarle el pueblo que le toca gobernar. Pero lo cierto es que, como decía Alberdi, a la nación hay que constituirla tal cual es, no tal cual no es. Y yo quiero cerrar con esto porque Cristina en su documento nos convoca, y esto es textual, a abordar las cuestiones de Estado desde los hechos objetivos y los datos concretos que ayuden a comprender la verdadera naturaleza de nuestros problemas como país y nos alejen de las adjetivaciones personales o de las meras opiniones sin anclaje en la realidad. Bastante parecido a lo que decía Alberdi. Y la verdad que eso me hizo pensar que en este último tiempo ha circulado mucho por las redes, incluso con discusión con compañeros, compañeras, ¿no? Artículos periodísticos y más, que ante el enfrentamiento de Milei con los gobernadores, hablan de balcanización o de peligro de balcanización, ¿no? Y la verdad que a mí me parece que es hora para pensar como nos pide Cristina, recuperar el pensamiento nacional, nuestro pensamiento, y dejar de usar categorías que no tienen nada que ver con nuestra historia. Porque la balcanización es un fenómeno que se produjo fue un fenómeno que se produjo en Europa con el surgimiento de los nuevos estados después de la guerra de los Balcanes, ¿no? 1912, 1913. Después se repitió a fines del siglo XX con la guerra yugoslava y la disolución de Yugoslavia. Entonces estallaron los estados. Nuestro proceso histórico es exactamente lo contrario. Después de la guerra en contra de España, se sucedieron décadas de guerras civiles, donde cada provincia asumió su propia autonomía, porque había caído la autoridad nacional. Y después de un gran, pero gran esfuerzo, por voluntad propia, las provincias se juntaron en lo que hoy es la República Argentina. La verdad, no usemos esas categorías. Hagamos el esfuerzo de pensar en serio. Y si no hay categoría universal que nos englobe, bueno, inventémosla. Pero realmente pensemos nuestra realidad desde nuestra historia, desde nuestra realidad presente, desde nuestros propios sueños de futuro, pero no con categorías que no son nuestras, porque vamos a terminar entendiendo mal. Otra cuestión, digo, cuando se le preguntaba a Jaureche, ¿no? ¿Qué es el pensamiento nacional? Y Jaureche decía, es lo universal visto por nuestros ojos. Pero visto por nuestros ojos. Porque si seguimos insistiendo, por ejemplo, otra categoría que se repite y se repite, esto es fascismo. ¿En serio? La verdad, ¿será porque mi madre, que era muy antiperonista, cuando vos decías fascismo te contestaba Perón? Y la verdad
que en nuestra tierra hemos tenido militarismo, autoritarismo, hemos tenido hasta un genocidio, siempre en complicidad con las oligarquías. Y discúlpenme, pero el fascismo no tiene nada que ver con eso. Y además, el fascismo con una idea fuerte de patria, que exactamente quienes han producido todas esas desgracias nunca lo tuvieron. Entonces, me parece que si le queremos hacer caso a Cristina, para pensar nuestra realidad con datos objetivos, sin adjetivaciones, y lejos de opiniones que no tienen que ver con los datos de la realidad, hagamos el esfuerzo, como lo pedía Alberdi, construyamos la república, construyamos el país desde lo que es y no de lo que no es. No tomemos categorías ajenas, hagamos el esfuerzo de inventar las nuestras. Y si lo hacemos, yo estoy muy segura que otra vez nos va a tocar reconstruir la Argentina y hagámoslo rápido porque la patria está en peligro. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Ahora vamos a pasar a la parte de las preguntas. Quería hacer un breve comentario, que es, bueno, por un lado, volver a celebrar esta instancia y la importancia de llevar toda la formación que se nos brinda acá a todos nuestros territorios, nuestras escuelas, nuestros espacios de discusión, cual sea, incluso la mesa familiar, porque la mejor manera de reivindicar y agradecer esta carta de Cristina es sentarse a discutir punto por punto, entenderlo y no caer en la desinformación que tanto promueven, como nombraban recién, esto de nombrar sin leer. Bueno, nosotros sí leemos, nosotros sí nos sentamos a formarnos, a discutir y llevamos esas discusiones a todo nuestro territorio. Así que nada. Les cuento a los que están en el Zoom que los que estamos acá en las primeras filas, no sé si les pasó, además de escucharlos a Hernán y a Araceli, podíamos ver los comentarios de los compañeros que iban sucediéndose en el chat, ¿no es cierto? Así que gracias por esos comentarios porque para nosotros formó parte de la clase estar leyéndolos a ustedes. Pero para hacer un resumen de las preguntas, vamos a hacer ahora el bloque de preguntas del Zoom, que lo tengo aquí porque pedimos disculpas a los compañeros del aula virtual por un problema técnico que ya lo resolveremos con el querido Pablo, a quien agradezco, y con Julián Turone, a quien agradezco. Lo vamos a resolver para el martes que viene, que es que a los compañeros y compañeras del Zoom los escuchamos con eco. Así que por hoy vamos a leerlas por esta vía. Voy a leer el bloque de preguntas para cada uno del área virtual y les pido a los que están acá que me acerquen. Yo voy a estar en este costadito. Laura o Pablo o alguno de los colaboradores, algún compañero se pone en aquel costado. Ponen en papel su pregunta o su comentario y se lo acercamos a Lola para que Lola los sintetice. Empezamos con las preguntas de los compañeros y compañeras federales que están en el aula virtual. Hernán, ¿cómo nos van a devolver lo que nos han robado? ¿Cómo podemos hacer para recuperarlo? Recuperar el pensamiento de base histórica es clave, pero ¿cómo se hace? ¿Desde qué lugar se hace? Cuando no hay caudillos o no aparecen, ¿cómo deciden los pueblos? ¿Cómo canalizamos el empoderamiento que nos dejó Cristina y lo ponemos en práctica? ¿Hemos perdido la batalla cultural? ¿Cómo volvemos a darla para salir triunfantes? Así todas fáciles las preguntas, Hernán. Y una, una, una pregunta bueno. práctica, una pregunta más histórica, digamos, si el pensamiento nacional empieza con Alberdi. Esa te la pregunta. Si querés empezar con la fácil y seguís con las difíciles. Y ahora nos quedamos a cada costado para recibir. Laura, levanta la mano. Le entregan en papel las preguntas a Laura y a Pablo Guevara de este lado. Los de este lado le pueden entregar las preguntas en papel. Gracias. Adelante, Hernán. Bueno, es una pregunta muy complicada. Si tuviera la capacidad de responderla, estaría liderando algo. No lo estoy, por lo tanto no tengo la respuesta,
pero primero hay que decir que lo que se roban es difícil de recuperar, porque se roban mucho en términos materiales, en términos espirituales, en términos vitales, en términos generacionales, con lo cual lo que se perdió se pierde. Digo, se pueden ir recuperando algunas cosas y creo que a lo largo de la historia hemos recuperado permanentemente algunas cosas de las cuales nos han robado en términos algunas veces materiales, pero fundamentalmente espirituales, que es una palabra que se utilizaba mucho a principios del siglo XX y mediados del siglo XX, pero que ya se dejó de utilizar por utilizar una palabra que es un poco más moderna, pues que es lo cultural, ¿no? Yo no creo que Alberti sea el primer pensador nacional, creo que eh, está Moreno, Monteagudo, eh, Mariano Fragueiro, Manuel Dorrego antes que él, ¿no? Baltasar Maciel, que era ¿te acordás? Un sacerdote post-jesuita, pues se habían peleado y que tenía un pensamiento muy autónomo sobre la América del Sur. Hay grandes pensadores, ¿no? El propio Artigas, ¿no? Con lo cual, y ahí hay una gran característica de los pensadores nacionales que muchas veces son hacedores también, ¿no? Son políticos, ¿no? Políticos y pensadores al mismo tiempo. Esa es una gran característica de los líderes populares, además, ¿no? Yo creo que sí hemos perdido la batalla cultural. Yo creo que nunca la ganamos, la batalla cultural. Creo que es una batalla que uno intenta todo el tiempo darla, pero que es muy difícil ganarla, porque hay una Argentina establecida, que es la Argentina hegemónica. Eh, el mes que viene voy a sacar un libro que se llama ¿Para qué sirvió el peronismo? Que es un chiste, el título es un chiste, pero bánquenmelo. Pero que habla un poco de esta lógica de para qué sirvió el peronismo, es un poco el desafío de la modernización de una Argentina frente a la Argentina establecida, ¿no? ¿Y qué es Argentina establecida? Es la Argentina establecida que tiene prácticamente todos los resortes económicos, financieros, militares, intelectuales, mediáticos, y que los tiene desde 1880 en adelante, ¿no? Digo, la pelea por las universidades de la provincia de Buenos Aires no son peleas solamente por el gasto, no son peleas ni siquiera porque no quieren que los pobres estudien, sino que lo que no quieren es que generen conocimiento los sectores alternativos a esa Argentina establecida y a las universidades nacionales clásicas, ¿no? Que estaban en manos de un pensamiento más ligado a la hegemonía cultural liberal, ya sea de izquierda o de derecha. Ahí me estoy poniendo un poco ortodoxo, pero perdónenme este minuto de ortodoxia, que tiene que ver con esa lógica de que finalmente las grandes universidades fueron creadas y su aparato de docencia fue continuado con relaciones políticos y sociales que generan que no haya mucha diferencia entre un profesor universitario de 1910 y un profesor universitario del 2020. Por supuesto que las hay, pero digo, pertenecen a la misma cosmogonía de la Argentina establecida, ¿no? Y en esa Argentina establecida va a quedar afuera el peronismo, que fue lo que intentó irrumpir en ese proceso civilizatorio argentino que venía a los tumbos por el abandono del Imperio Británico y la caída del modelo agroexportador, ¿no? Digo, al verse quedado huérfana la Argentina en su relación con un imperio complementario, el modelo agroexportador, y esa Argentina establecida no encontró más destino, ¿no? Y el peronismo fue allí a disputarle ese poder a la Argentina establecida y a dar una respuesta a esa crisis de esa Argentina, ¿no? Y no pudo imponerse del todo y por lo tanto, al no poder imponerse, no ganó la batalla cultural, pero tiene la potencia suficiente como para plantar bandera a lo largo de distintas apariciones, ¿no? El peronismo en el 40, en los 70,
el kirchnerismo en las primeras 2 décadas del siglo XXI, ¿no? Digamos, a veces lo hace con mayor potencia, otras veces con menor potencia, pero siempre está allí dando una batalla cultural, ¿no? Yo siempre cuento la anécdota y creo que la conté cuando empezó la escuela de justicialista Néstor Kirchner, ¿no? Yo era un jovencito, mucho más joven que ahora, en el año 93, en el diario La Prensa tuvo 2 grandes momentos, ¿no? Cuando la dirigió la CGT con José Espejo y cuando la vendieron los Gainza Paz, que no sabía quién la compraba, entonces se podía hacer cualquier cosa. Hicimos un suplemento en homenaje a los 20 años de la muerte de Perón. Y en ese homenaje le hicimos un reportaje a Fermín Chávez. Hicimos tanto quilombo que los lectores llamaban para insultarnos después si se nos habíamos convertido en un diario peronista, se había vuelto la CGT de nuevo, ¿no? Fermín me dijo algo que siempre me quedó rebotando en la cabeza y siempre que puedo lo cuento, ¿no? Yo estaba, año 93, estaba muy enojado con el menemismo, con el peronismo. A mí había militado había militado para Cafiero, pero después para Menem, no importa, era muy jovencito. Pero bueno, no importa. Pero igual quiero decirle que yo también cometí delito de leso-frepasismo, así que me fui del peronismo, pero así que no puedo cargar a nadie. Pero la cuestión es que estaba muy enojado con el menemismo, decía que el peronismo ya estaba muerto. ¿Para qué sirvió el peronismo? ¿No? Y Fermín Chávez, que era como el señor Miyagi de Karate Kid, se paró así y dijo, no, 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 no. El peronismo no está muerto y el movimiento nacional menos, me dice. Hay que mirar la política con perspectiva histórica, dice. La batalla que nosotros emprendemos ahora tuvo 500 años y va a tener 500 años más, por lo menos. Así que no importa si ganás o perdés en el momento, porque lo único que te queda es el batallar y el batallar, ¿no? Dice Fermín. Y yo creo que esa es un poco la respuesta si se perdió la batalla cultural. No importa, siempre la tenés perdida. Lo único que te queda es batallar y batallar, porque el movimiento nacional y popular se mira con perspectiva histórica, como decía Fermín, ¿no? Antes de pasar a las preguntas de Araceli, el profesor Oscar Parrilli quiere comentar algo sobre la batalla cultural. Adelante. O te pasamos el micrófono como vos prefieres. No, lo terminó de... Me preocupaba la primera parte y es algo que escuchamos muchos en los medios, muchos compañeros, muchos... Estamos perdiendo la batalla cultural. Nunca la ganamos y nunca la perdemos. La batalla cultural es la batalla cultural, es lo que tenemos que hacer. Es como pensar que un militante llegó. Un militante camina. Llega cuando se muere y lo meten en el cajón. Dice, no, llegué, soy presidente, soy concejal. No. Ser militante es caminar. Y la batalla cultural es la que estamos dando. Si uno mira la historia, y recordemos, San Martín se fue exiliado. Sin embargo, después vino Rosas. Bueno, ni que hablemos de Perón, ¿no? Con todo lo que había hecho, lo excomulgaron. La Iglesia Católica tuvo que apoyarlo a Frondizi para poder ganar una elección. Entonces, en ese momento podría decir, perdimos la batalla cultural. No, bueno, simplemente quería esto y creo que Hernán lo dijo muy bien y recuperando las palabras de Fermín Chávez, que de él aprendimos, obviamente, la batalla cultural es la que estamos dando todos los días y que vamos a seguir dando todos los días. Eso nada más. Gracias. Muchas gracias, Oscar. Aprovecho ahora que voy a leerle las preguntas del aula virtual a Araceli. Laura, no es virtual, es un aula real, muy real, que está cada compañero en su provincia y en su ciudad, para agradecer, Araceli es una de las coordinadoras de nuestras comisiones, para agradecer a los coordinadores y coordinadoras de comisión presentes ahora en la sala, Malala Garrigós, Laura Berardo, Mariano Lovelli, Jorge Charrán, que animan las distintas comisiones que ya van a ver hacia el final del curso
la importancia que va a tener el trabajo de estas comisiones para abrir el juego, abrir los temas de las conclusiones del documento de Cristina. Así que gracias en tu nombre, Araceli, a todos quienes coordinan las comisiones del Instituto Patria. Vamos para, aclaro, Diana, nuestra compañera Diana Coletti está desesperada, está a 4 manos mandándome preguntas. Mil disculpas porque las agrupamos y no vamos a poder responder a todas, pero intentamos englobar las máximas posibles. Te preguntan, ¿cuáles son los desafíos que tenemos en educación, otra vez, para dar la batalla cultural ante la embestida en medios y redes sociales? ¿Para qué se utiliza la deuda asumida? ¿Cómo marcar una agenda de lo nacional o popular y popular dejando claro quiénes somos? Milei, con todas sus abstracciones y definiciones incomprensibles, ¿no está queriendo desmembrar la República y empujarnos a un todo contra todos? ¿Qué pregunta? ¿Qué preguntas? Sí, pues son varias además. A ver, Milei podrá querer desmembrar, no sé si quiere hacer eso o no lo quiere hacer. Lo que yo digo es que a la luz de nuestra historia es muy difícil que eso suceda. De verdad. Digo, hablando de batallas culturales, esa es una batalla cultural que se ganó durante décadas y más décadas en el siglo XIX y que aún con toda la dificultad del siglo XX continuó, digamos, realmente es muy difícil pensar eso y por esa razón los gobernadores reaccionan como reaccionan. Algunos nos gustan más, otros nos gustan menos, pero lo cierto es que los gobernadores reaccionan porque son parte de herederos de esa construcción como somos todos nosotros la construcción de nuestra patria. El tema de la educación, a mí me parece que hay algo que hemos discutido muchas veces, incluso en el Dorrego, con muchos compañeros. Y hay un tema que está pendiente, que es el tema de cómo se enseña nuestra historia. Y no es un chiste. No es un chiste porque en función de cómo uno y una va aprendiendo la historia, también va haciéndose su pensamiento y también va soñando un futuro. Y en verdad yo creo que hemos hecho un enorme esfuerzo por multiplicar las universidades, sobre todo en el conurbano, ¿no? Porque era imposible pensar que quienes hoy estudian en el conurbano podrían venir a la ciudad de Buenos Aires, realmente. Y la verdad que esa democratización de educación popular, que es lo que fueron, yo no sé si estuvo acompañado con el tema de la modificación en la enseñanza de la historia, o por lo menos en los docentes, porque yo veo que le siguen enseñando la historia como me la enseñaban a mí. Y la verdad que es historia mitrista, historia porteña, historia centralista, historia unitaria, historia colonial. Porque yo creo que acá el problema que tenemos, me parece, que aún con la mejor intención, incluso de sectores progresistas, de izquierda y demás, que seguimos teniendo la cabeza colonizada. Entonces, si no hacemos ese enorme esfuerzo que hay que hacerlo, ¿vieron como cuando en el feminismo empezaron el tema del feminismo, hay que deconstruirse, y entonces todos andamos deconstruyéndonos? Bueno, tenemos que descolonizarnos. De verdad, y la academia tiene mucho que hacer en eso. Descolonizar y dejar de tomar como propio lo que se llama universal. ¿Saben qué? Universal no hay nada. Universal es el conjunto de construcciones, de pensamiento y demás cosas de la humanidad que cada nación toma y lo usa de acuerdo a su propia idiosincrasia. Pero no hay un... Ah, no, esto es universal. ¿En serio? No me digas que es universal. Ahora resulta que siempre es universal lo ajeno, pero nunca lo argentino es universal para nadie.
Entonces acá no está funcionando bien. Yo creo que hay que hacer un enorme esfuerzo de descolonización mental para poder pensarnos y un gran esfuerzo de creatividad. A veces somos medio vagos para pensar. Mejor me copio, total. Más le cambio dos, tres cosas y ya más o menos. Y no es así. Y entonces si no descolonizamos nuestras cabezas, tampoco descolonizamos nuestros sueños. Y no nos damos el permiso de soñar una nación como si se lo dieron Perón y Evita, y como si se lo dieron también Néstor y Cristina. ¿Me van a decir que era fácil cuando Néstor agarró lo que agarró? Tenía más desocupados que votos. ¿Pero y por qué lo pudo hacer? Porque se atrevió a soñar con una cabeza descolonizada, con una cabeza mirando la patria. Y yo creo que es esto lo que tenemos que empezar a hacer. Y yo estoy convencida que si lo vamos haciendo, va a dar sus frutos. Y eso sí, cuando lleguemos al gobierno de nuevo, porque vamos a llegar, cambiemos los planes de estudio de historia. Cambiemos los planes de estudio de historia de los docentes, porque son los docentes los que te pudren la cabeza. Pero te pudren la cabeza porque la tienen podrida ellos. Miren, cierro con esto. Yo dirigí el Museo Histórico Nacional. Ustedes saben que el Museo Histórico Nacional es el compendio de la oligarquía hecha imagen. Era como el paca paca del siglo XIX. Entonces ellos pensaban la historia, agarraban un pintor y le decían, mire, fue así. Y le hacían los dibujos y el tipo pintaba su Bercasó, todos esos cuadros que ustedes ven ahí, Mariquita cantando el himno, bueno, todo eso. Y listo. Y yo tengo una tía muy grande, tenía 90 y pico de años, y viene que vive en Brasil. Viene a Argentina y la llevo al museo. Y ella entró y miró todos esos cuadros que son mentirosos. No sé, Fray Luis Beltrán está vestido de dominico y era franciscano. Quiero decirle, son muy mentirosos porque es una construcción. O el de Roca, en la mal llamada campaña del desierto, con él arriba de un caballo, con todos los científicos y los indios todos chiquititos así. Un horror. Bueno, esa es la construcción de la historia mitrista. Bueno, mi tía entra al Museo Histórico Nacional, lo mira y se le llenan los ojos de lágrimas y se emociona y me dice, pero acá está la patria misma. Claro, porque era lo que le habían mostrado en los dibujitos de su manual. Bueno, esto hay que cambiarlo. Se hizo mucho con Paca Paca. Cuando los pibes, en vez de venir disfrazados de hombre araña, venían disfrazados de San Martín. Estaba re bueno eso. Bueno, eso hay que volverlo a hacer, creo yo. En primer lugar, ahí Luis Borg, en esto tan lindo que es ver el chat, dice, estudié más las columnas dórica y jónica que la batalla de Caseros. Así que gracias Luis y gracias en Luis. Agradecemos a todos los comentarios que aparecen en el chat. También, nobleza obliga, me olvidé de nombrar a Juan Pablo Futen y a Diana Guillén, coordinadores de la Comisión de Economía y de Desarrollo Productivo del Instituto Patria, que también están presentes. Y si me olvido de algún otro coordinador o coordinadora, me avisan, por favor. Y ahora sí, le vamos a pedir a Lola, que no sé si en estos minutos pudiste organizar las preguntas que le están haciendo a Araceli y a Hernán, para hacer la rueda de preguntas de aquí, que se hicieron en el teatro. Y en Lola Galarza agradecemos toda la militancia del Frente de Secundarios de la Cámpora, de donde ella forma parte. Bueno, hago dos tandas, una que son capas más distintas y otras que están todas relacionadas. Acá dice, tenemos crisis de deuda o más grave todavía, tener una crisis de identidad que nos imposibilita la organización y de... Para mí. Pero... Déjame terminar la pregunta. Bueno, esa por un lado. Después, si la libertad es un condicionante para la democracia,
si tenemos que combatir a la oligarquía o se puede llegar a un punto de acuerdo con ellos para la construcción de la recuperación del pensamiento nacional y el pacto social, y por qué Urquiza abandona Pavón. Así que distribúyanse. Sí. Creí que terminaba ahí, ¿no? Bueno, la primera, que es la identidad nacional, la falta de identidad nacional es la que genera la crisis de deuda. Si tuviéramos una densidad nacional, como decía Aldo Ferrer, o una fuerte conciencia nacional, como decía Fermín Chávez o tantos otros, o si tuviéramos un ser nacional, como decía Hernández Arrey, fortalecido, no tendríamos problema de deuda porque las mayorías sabrían qué votar y por qué no votar lo que a veces votan, ¿no? Y quizás lo más doloroso de esta vuelta es que uno imaginaba que en el 76 la dictadura militar había tenido algún sustento. Que voten un proyecto similar es más doloroso, ¿no? Pero creo que tiene que ver con los niveles de conciencia que, que tienen en algunos momentos los pueblos, ¿no? Y creo que hay que ser muy respetuoso de esos niveles de conciencia. Digo, John William Cook tenía una frase muy interesante que decía: el peronismo es el más alto grado de conciencia que alcanzó un pueblo, ¿no? Y es una muy buena frase porque habla muy bien del peronismo, pero también era una explicación a aquellos que le exigían más conciencia a los pueblos de lo que tenían, ¿no? Digo, la conciencia que alcanzan los pueblos es lo que es el límite de cualquier tipo de acción, ¿no? Y la batalla cultural tiene que ver con esa conciencia nacional, ¿no? Por lo tanto, no hay crisis de deudas sin crisis de conciencia nacional, ¿no? En las mayorías. Esa era la primera. La segunda, la libertad es un condicionante para la democracia. ¿Por qué? No la entendí. No, hay algo que hay mucho para decir respecto de un juego entre libertad, desarrollo y economía, ¿no? Digamos, y mercado, ¿no? Nos habían prometido en la década del 60, las teorías eh, desarrollistas, que con democracia, mercado y democracia, con democracia y mercado se llegaba al desarrollo económico, ¿no? Eso quedó descartado, que no era así. Eh, uno podría decir desde un lugar obvio que la democracia supone libertad, ¿no? Y que la libertad supone democracia. Habría que ver si se entiende libertad como libertad política o libertad económica, ¿no? No termino de comprender la pregunta, no sé si estoy en condiciones de responderla. Podría sapear, pero tengo miedo de... ¿Para qué? Ah, Urquiza, porque ese Urquiza es un poco extraño, porque vamos a hablar de una cosa, de un hecho muy concreto, que tiene que ver con, se independiza, de 3 años y medio y ya se me va, que tiene que ver con comprender Pavón, ¿no? Y comprender Urquiza ya, Urquiza es traicionado en Pavón, y eso hay que comprenderlo, ¿no? Es una traición previa. Eh, en Pavón lo que sucede es que tengo que explicar la batalla primero, que está puesto el ejército porteño con la artillería en el medio, las alas de las caballerías, que eran la arma fuerte del federalismo, a los costados, y en el centro la infantería de Derqui, que era presidente de la nación, que eran cordobeses. ¿Hay muchos cordobeses acá? Levanten la mano para saber con cuánta gente me tengo que agarrar trompadas a la salida. Por lo que voy a decir, que es eh, la cuestión es esta. Ah, hola.
Mira, las dos alas de la caballería Urquiza manda atacar, se llevan puesto al ejército mitrista, menos a la artillería, los lleva kilómetros y kilómetros lejos de la batalla de Pavón, pero la artillería empieza a atacar al centro, que es la infantería derquicista. Urquiza da la orden a la infantería derquicista que mantenga las posiciones y ante el primer cañonazo, la infantería derquicista se raja, huye, deja el campo de batalla y se dedica a saquear el cuartel federal. Entonces, lo que dice Urquiza, su secretario, está contado por el propio Urquiza, dice, me traicionaron en el campo de batalla. Cuando se va, se retira, ve que las tropas derquicistas están saqueando el campamento federal, ¿no? Es como... Y dicen, no, me voy. Le agarra un ataque de hígado y se va. López Jordán, que era su ahijado político, le dice, che, no, mirá que nosotros estamos por ganar la batalla. Si nos das la orden, terminamos con el ejército mitrista. Y Urquiza nunca contesta esa carta. Después le contesta una carta diciéndole que él había sido traicionado en el campo de batalla por Derqui y que ya no tenía deseo de continuar con esa batalla. Pero claro, eso es lo que ocurre en la batalla de Pavón. Hay que ver lo que ocurre antes de la batalla de Pavón. Lo que ocurre antes de la batalla de Pavón es el 13 de septiembre, se reúnen Derqui y Urquiza a pactar la batalla de Pavón. Derqui le dice, yo te doy la infantería. Urquiza le dice, bueno, muy bien. Derqui se levanta y se olvida una chaqueta con cartas escritas, manuscritas. En aquel momento no había internet y no había mail. La cuestión es que en esas cartas, de puño y letra de Derqui, le dice a Juan Saá, que es el tatarabuelo de los Rodríguez Saá, le dice, después de que venzamos en la batalla de Pavón, usted va a reemplazar a Urquiza y a Urquiza lo mando a jubilar, se le dice, lo mando a retiro. Le quito la comandancia del ejército, que era el arma que Urquiza le había robado a Rosas previo a Caseros, ¿no? Para no victimizar demasiado a Urquiza tampoco. Cuando Urquiza se da cuenta que lo van a traicionar, aún igual va a la batalla de Pavón a dar la batalla. Y encima lo traicionan en el campo de batalla. Por supuesto, Urquiza en ese momento, vuelvo más atrás, desde el año 59 en adelante, está prácticamente traicionando a la Confederación Argentina en las negociaciones con Mitre. ¿Por qué? Porque se da cuenta que es insostenible la Confederación sin los ingresos de la aduana. Y él busca la unidad nacional a toda costa. Entonces dice, negocio con Mitre a como dé lugar. Entonces, gana Cepeda, pero las negociaciones con Mitre son a favor de Mitre, por eso las reformas de 1960 a favor de la aduana de Buenos Aires, y en 1860, perdón. Y en 1861 se produce el episodio con la batalla de Pavón. Durante todo ese año, Derqui se dedicó a fragotear contra Urquiza, negociando con Mitre para sacarle todos los diputados y senadores federales urquicistas del Congreso. Con lo cual, la relación a Urquiza le terminan endilgando el mote del traidor de Pavón, pero es mucho más compleja la situación y creo que se merece ese episodio una buena investigación. La revelación de un dato de que la noche anterior a Pavón hay un norteamericano de apellido Shade que cruza el campo de batalla para negociar con Urquiza, entre Mitre y Urquiza, para negociar para que la batalla de Pavón no se produzca. Y es verdad, se produce esa negociación. Lo cuenta el propio Shea. Y dice, yo estoy en el campamento de Mitre, voy hasta el campamento de Urquiza, le digo a Urquiza, si quiere negociar con Mitre para que no se produzca la batalla, y Urquiza dice, sí. Sí, está bien, negociemos. Dígale a Mitre que yo estoy dispuesto a negociar. Va al campamento de Mitre y le dice, Urquiza quiere negociar. Y Mitre le dice, no, ya está, lo negociamos, lo vemos ahora en el campo de batalla y lo resolvemos ahí. El propio Jay, que es el que está supuestamente sospechado de ser el agente de la conspiración, desnuda
la conspiración porque dice Mitre no quiere negociar. Urquiza quería negociar y Mitre no quería negociar. Con lo cual, es muy compleja esa situación de Pavón. Yo creo que Caseros es una derrota fundamental del movimiento nacional y popular, pero creo que la verdadera derrota es Pavón, ¿no? Donde ahí sí, después del golpe de Estado de Mitre, se producen los 50 años, 60 años de hegemonía de la organización nacional, ¿no? Pero bueno, lo conté así a grosso modo, digamos. Vos paso el chivo, puedan leer el libro de Urquiza el Salvaje, que es del año 17, creo. Gracias, Hernán. Araceli, ¿hay algo que quieras comentar de las preguntas estas? Porque nos quedan poquísimos minutos. ¿Ya está? Entonces, ¿Lola queda alguna? Ya me terminé. Lo que sí vamos a pedir, mucha brevedad en la respuesta, dale. Sí, y bueno, y en relación con esto que vos decías de lo de generar nuevas caracterizaciones y no caer, por ejemplo, en lo de balcanización, etcétera, dicen, por ejemplo, cómo explicar el tema de la banda oriental o si está mal o es válida la comparación con la desintegración de Yugoslavia, siendo que compartimos ciertas características, y si la caracterización izquierda-derecha, ¿qué opinás y cómo podemos generar una perspectiva más latinoamericana y propia? En 30 segundos, Bellota. Em, a ver, el tema de la banda oriental, ¿cómo es? Ah, ok. El tema de la banda oriental se tiene que explicar en el marco de la desintegración del virreinato del Río de la Plata, del virreinato en general, no solo del de Río de la Plata, el Perú también. Luego de terminar la guerra de la independencia con España, ¿no? O sea, que terminó en 1824, batalla de Ayacucho, se termina la guerra, pero resulta que por ese mismo año el Imperio Británico metió préstamos, empréstitos, deuda, diríamos hoy, simultáneamente a casi todos los países de la América, sabiendo que no se lo iban a poder devolver, porque obviamente todos esos países habían estado en guerra, y ahí empezó la dominación inglesa en estas tierras. Alguna vez Hernán dijo algo que a mí me causó mucha gracia y siempre lo repito, que dice que detrás de alguna hijaputés en nuestra historia siempre hay un Martínez de Oz. Y yo digo que detrás de una hijaputés en el continente siempre está Inglaterra. Y la banda oriental fue eso. Se hizo la guerra en el del Brasil. Ganamos la guerra ¿cómo es? En el campo de batalla y la perdimos en la mesa diplomática. Se le dio a la banda oriental la decisión, la libre decisión de qué quería hacer, decidieron ser independientes, surgió la República del Uruguay y entonces el río Uruguay es un río internacional, que era lo que quería Inglaterra. Poder navegar sin tener que estar pidiéndole permiso al puerto de Buenos Aires. Eso es lo de la... Ahora, desde ese entonces hasta después, cada paísito en el que se explotó el virreinato, construyó su propia historia. Y nosotros, la República Argentina también. Y a pesar de que hubo intentos, en general unitarios, de que se separaran territorios, la Mesopotamia, etcétera, etcétera, y a pesar de que una de las grandes onceras que dice Jaureche, que menciona en cuanto a pensamiento de Sarmiento, el problema de la Argentina es la extensión. No me acuerdo el número de soncera, pero es una soncera. Y
Y después de los 10 años de separación de Buenos Aires del resto de las provincias, bueno, la historia se aprendió. Es uno de los grandes pactos nacionales. Habrá habido gobiernos centrales más o menos federales, pero a nadie se le ocurrió desmembrar la Argentina. Hubo un delirio hace unos años, creo que era el de Mendoza, que se quería, hay que ser ridículo, ¿eh? Independizarte de la Argentina en Mendoza contra las montañas y sin salida al mar. Un negocio genial, ¿viste? Entonces digo, no creo que sea una... No sé si eso es lo que piensa el presidente, no tengo la menor idea. No quisiera estar en su cabeza, pero no creo que sea posible, eso digo. Ah, izquierda, derecha. A ver, se entiende por izquierda las medidas, las posiciones políticas que tienen que ver con el humanismo, con el desarrollo de las comunidades, con el desarrollo de las personas. Se entiende por derecha las medidas conservadoras o quienes tienen un pensamiento conservador, generalmente ligado al capital. Bueno, yo creo que están medio en crisis, porque se encuentran rasgos de la derecha y la izquierda. A mí me pasa eso. Y eso confunde. No se encuentran rasgos de la izquierda en la derecha, pero a veces uno ve como algunos que estaban en la izquierda pegan el salto a la derecha. Entonces uno dice, ¿cómo es posible esto? Y sí, yo creo que son categorías que están en crisis, como está en crisis el pensamiento, ¿no? Y que es parte de lo que tenemos que pensar. Por suerte somos peronistas. Pero ahí, Sí, mirame y termino todo. ahí se complica, porque habría que sentarse alguna vez en serio a pensar qué es el peronismo, porque no es posible que todo sea peronista. Y creo que es el debate que tenemos que hacer ahora y hay que darlo con honestidad y sobre todo sin miedo. Yo creo que hay que hablar. Nos pasamos 4 años diciendo, no digas esto porque le haces el caldo a la derecha. No hagas esto. Y vos decís, pero si lo hubiera dicho, por ahí pensábamos, si muchos hubiéramos dicho, por ahí pensábamos, ¿no? Y no sé si por callarnos no le hicimos el caldo a la derecha, mire quién no nos gobierna. Entonces, me parece que es hora de dar debates en serio, de izquierda a derecha, y sobre todo lo que nos atañe a nosotros de peronismo. Muchas gracias, Araceli. Bueno, muchas gracias Hernán y Araceli por tomarse el tiempo de estar acá, de charlar con nosotros y de responder nuestras preguntas. Gracias a vos, Lola, también. Un aplauso para la compañera y su moderación. También están como coordinadores, me fueron llegando los mensajitos, está Graciela Studman, Judith Said, Josefina Vaca y Pablo Guevara, coordinadores de las comisiones a las que ustedes se van a sumar después de este curso, seguramente haciéndose socios también del Patria, para que esta casa crezca mucho más. Y si les parece, como despedida, nos quedan unos minutitos, hubo una persona que fue nombrada por su obra. Fue nombrada como integrante del instituto de la comisión directiva, pero después fue nombrada por los expositores por su obra. Así que si les parece, podríamos despedirnos con un saludo de Tristan Bauer. Nuestro querido compañero del canal Encuentro de Paca Paca y de los chicos disfrazándose de San Martín. Agradecerles a Araceli, Hernán y a todos la importancia de la formación, de la reflexión, el disparador fundamental del documento de Cristina. Y el concepto de Oscar, ¿no? De esa batalla cultural y de esa lucha que es
permanente y que es constante. Me acuerdo en ese año del bicentenario, la centralidad que tuvo esta reflexión. Me acuerdo las celebraciones populares en las calles, volver a repensar la patria, el surgimiento de Tecnópolis, pensar y volver a aquel pasado, pero proyectarlo hacia el futuro, lo que somos capaces de hacer como nación, como país, y la centralidad del pensamiento propio, pero de la acción propia y la de llevar desarrollos. No es casual en aquel momento hayamos sido capaces de lanzar un satélite y que ese satélite todavía esté allí en el cielo circulando. Son tiempos complejos, son tiempos donde esto que hacemos hoy es fundamental, la reflexión y la formación, pero creo que fundamentalmente son tiempos de lucha y agradecemos una vez más tenerla siempre ahí a Cristina con su conducción. Gracias a todos y a todas. Muchos elogios para Tristán en el chat. Muchas gracias a todos los que se acercaron al teatro, a todos y todas. Muchas gracias a los compañeros y compañeras de todas las provincias que están en el Zoom. Gracias a los expositores y además un agradecimiento y un aplauso fuertísimo para el equipo técnico que hizo posible esta bimodalidad. Pablo en controles, Julián Turone, Pablo Guevara, Mari Kobrac, Mauricio, Lorena Parrilli, Paula Salinas, gracias, gracias, gracias. Gente, nos vemos el martes que viene.